En la sesión anterior eh, les dije que cuál era el orden de lo que íbamos a hacer. Estamos partiendo de que tenemos definida una función finitamente aditiva definida sobre un álgebra de subconjuntos de un conjunto que le estamos llamando F. Eh, y bueno, a partir de esa función que le estamos llamando una cuasimedida, que además tiene la característica de ser sigma subaditiva, sin esa característica no se puede realizar la extensión que estamos haciendo ahora. Sí, no se puede demostrar lo que estas seis cosas, sobre todo la última, no se podrían demostrar si no tenemos una función que sea sigma subaditiva. Bueno, entonces, a partir de esa cuasimedida definimos lo que es la medida exterior de cualquier subconjunto de F y bueno, demostramos algunas propiedades de la medida exterior. En particular, demostramos que la medida exterior es una función sigma subaditiva. Y bueno, luego demostramos ya esto, que todo conjunto de medida exterior cero es medible. Estamos utilizando la condición de medibilidad de Kara-Teodori. Y bueno, entonces, utilizando esa condición de medibilidad, ya demostramos que todo conjunto de medida exterior cero es medible. Demostramos que todo elemento del álgebra, es el álgebra de la que partimos, todo elemento del álgebra es medible. Demostramos que la familia de los conjuntos medibles forma un álgebra de subconjuntos de F. Luego demostramos que la función que asigna a cada conjunto medible su medida es finitamente aditiva. Inmediatamente después demostramos que la familia de los conjuntos medibles forma una sigma álgebra de subconjuntos de F. Y ahí nos quedamos. Nos faltó demostrar una parte con la cual ya tendríamos definida una medida sobre una sigma álgebra. Nos faltó demostrar que la función que asigna a cada conjunto medible su medida es una función sigma aditiva. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a comenzar con eso hoy. Vamos a demostrar que la función que asigna a cada conjunto medible su medida es una función sigma aditiva. En realidad demostrar esto, demostrar que la función que asigna a cada conjunto medible su medida es sigma aditiva, es ya relativamente simple, eh, habiendo demostrado ya todo lo anterior. Eh, pero bueno, aquí está la demostración. Consideramos una colección infinita numerable de conjuntos medibles ajenos por parejas. Lo que queremos probar es que la medida de la unión de ellos, que es un conjunto medible, porque ya demostramos que la familia de conjuntos medibles forma una sigma álgebra. Queremos demostrar que la medida de la unión es la suma de las medidas, la serie de las medidas. Eh, pero bueno, por un lado, como ya sabemos que la medida exterior es sigma subaditiva, pues inmediatamente se tiene esta relación. La medida de la unión es menor o igual que la suma de las medidas, porque la medida de los conjuntos medibles es la medida exterior. Entonces ya tenemos una desigualdad, nos falta la otra. Pero sabemos que la función que asigna a cada conjunto medible su medida es finitamente aditiva. Entonces, lo que sabemos es que la medida de la unión de un conjunto finito, de una familia finita de conjuntos medibles ajenos por parejas, es la suma de las medidas. Y se tiene que la medida de la unión, como la unión de todos los conjuntos CJ contiene a cualquiera de estas uniones para cualquier n, y ya probamos que la medida exterior tiene la propiedad que si está contenida en B, entonces la medida exterior de A es menor o igual que la medida exterior de B. Entonces ya tenemos que la medida de la unión de todos es mayor o igual que la medida de esta unión finita para cualquier n, pero como la función mu es finitamente aditiva, entonces mu de esta unión, estos conjuntos son ajenos por parejas, es la suma de estas medidas.
Y bueno, entonces ya nada más lo que queda es tomar el límite cuando n tiende a infinito. De este lado no depende de n. Entonces, mu de la unión es mayor o igual que la serie de j igual a 1 hasta infinito. Y pues ya tenemos entonces la otra desigualdad. Mu de la unión es mayor o igual que la suma de las mius. Y acá teníamos que mu de la unión es menor o igual que la suma de las mius. Entonces se concluye que mu de la unión es igual a la suma de las mius. Y entonces efectivamente la función que asigna a cada conjunto medible su medida es sigma aditiva. Entonces, bueno, tenemos ya que esta mu, entonces, está definida sobre una sigma álgebra y es una función sigma aditiva tal que la medida del vacío es cero. Entonces, bueno, pues corresponde a lo que hemos definido como una medida. O sea, mu, entonces es efectivamente, le hemos estado llamando medida, bueno, no teníamos demostrado que es una medida, pero ya con esto vemos que efectivamente mu es una medida definida sobre una sigma álgebra. ¿Cómo es esa sigma álgebra? Bueno, pues lo que sabemos es que todo conjunto de medida exterior cero, eh, acá está, por la sigma de conjuntos de acá, eh, todo conjunto de medida exterior cero es medible, entonces esa sigma álgebra sobre la que está definida la medida contiene a todos los conjuntos de medida exterior cero y contiene a todos los elementos del álgebra. Entonces, como es una sigma álgebra, como se trata de una sigma álgebra, la familia de conjuntos medibles que contiene a esta álgebra, entonces contiene a la sigma álgebra generada por esta álgebra. Entonces, pues ya tenemos una buena cantidad de conjuntos medibles, son la sigma álgebra generada por esta álgebra, los conjuntos de medida exterior cero, y bueno, de hecho, la sigma álgebra generada por el álgebra y los conjuntos de medida exterior cero, pues son parte de esos conjuntos medibles. Y bueno, de paso, lo que vemos también es que esa medida es una extensión de mu cero, porque demostramos que la medida exterior de un elemento del álgebra es el mu cero de ese elemento. Entonces, esta medida mu que tenemos acá, ya habiendo demostrado que efectivamente es una medida, pues es una medida definida sobre la sigma álgebra que contiene a los elementos del álgebra y a los conjuntos de medida exterior cero, y que además es una extensión de mu cero. Entonces aquí está, ¿no? Si notamos por M a la familia de los conjuntos medibles, sabemos ya que M forma una sigma álgebra y la función esta que asigna a cada conjunto medible su medida es no negativa, sigma aditiva y mu del vacío es cero. Así que mu es una medida definida sobre una sigma álgebra de sus conjuntos, aquí es sobre una sigma álgebra de sus conjuntos F. Eh, bueno, aquí digo que lo que no está probado es que mu es una extensión de mu cero. Eh, eh, bueno, vamos a mostrar que efectivamente es así. Veremos que M es más grande que la sigma generada por A. Esto es análogo a lo que ocurre con la medida de Lebesgue, la cual está definida no únicamente sobre los subconjuntos borelianos de R, sino también sobre todos los conjuntos de medida cero. Pero bueno, eso va a ser más adelante. Bueno, esto ya lo mencioné hace un rato, que es inmediato que todo elemento de la sigma álgebra generada por A es medible, porque la familia de conjuntos medibles forma una sigma álgebra que contiene al álgebra A, por lo tanto contiene a la sigma álgebra generada por A. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, acá digo que resta probar esto, que mu es una extensión de mu cero, pero no, eso ya, de hecho, ya lo tenemos, porque, como dije hace un rato, demostramos antes que la medida, por acá debe estar, la medida, acá, que si A es un elemento del álgebra, entonces la medida exterior de ese elemento del álgebra es mu cero de A. Y como los elementos del álgebra son medibles y su medida es la medida exterior, pues entonces mu de A es mu cero de A. Entonces, efectivamente, mu es una extensión de mu cero. Entonces, con esto hemos demostrado que si tenemos una cuasi medida,
definida sobre un álgebra de subconjuntos de un conjunto F, es decir, una función finitamente aditiva, eh, tal que la medida del vacío es cero y que es sigma subaditiva, entonces esa cuasi medida se puede extender a una sigma álgebra, la cual contiene al álgebra donde está definida μ0 y a todos los conjuntos de medida exterior cero. Y bueno, todo esto se puede enunciar, de hecho es como se le conoce usualmente, aunque todo esto viene del Lebesgue, a este resultado general se le conoce como el teorema de extensión de Karateodori. Teorema de extensión de Karateodori porque, bueno, ya les había comentado que la condición de medibilidad de Karateodori es más general que la de Lebesgue. Lebesgue lo que hizo fue definir una medida exterior y una medida interior, pero eso lo pudo hacer porque estaba trabajando con intervalos. En cambio, ya Karateodori da una condición de medibilidad que no depende de que tengamos definidos intervalos, ni depende de que tengamos definida una topología, nada. Lo único que se requiere es tener una medida exterior. Y a partir de ahí ya se puede definir bueno, con la condición de medibilidad de Karateodori se puede definir una medida definida sobre una sigma álgebra. Entonces, el teorema se puede enunciar así: si tenemos un conjunto F, un álgebra de subconjuntos de F y μ0, una función de A en R más unión infinito, una cuasimedida que tiene las propiedades que ya dije antes, entonces existe una medida μ definida sobre F en R más unión infinito, tal que μ de A es μ0 de A para cualquier A en A, donde esta F, es una sigma álgebra que contiene a la sigma álgebra generada por A y a los conjuntos de medida exterior cero. ¿Sí? Bueno, a esta medida que se obtiene a partir de esta cuasimedida, la vamos a llamar la medida generada por la cuasimedida μ0. O sea, μ está generada por esta cuasimedida μ0. Y así la vamos a llamar, la medida, cuando tengamos una cuasimedida, vamos a hacer referencia al teorema de extensión de Karateodori para poder hablar de la medida generada por esa cuasimedida. Bueno, veamos aquí, podríamos, ya se completa una parte de lo que quiero exponer en cuanto a la construcción de medidas. Ya tenemos construida una medida a partir de una cuasimedida. Vamos a ver ahora qué tan grande es la sigma álgebra formada por los conjuntos medibles. Bueno, de manera más específica, lo que vamos a ver es que cuando la medida que se obtiene aplicando el teorema de extensión de Karateodori a partir de una cuasimedida, cuando esa medida es sigma finita, entonces la sigma álgebra de los conjuntos medibles es exactamente la sigma álgebra generada por el álgebra sobre la cual está definida la cuasimedida y los conjuntos de medida exterior cero. No hay en ese caso más conjuntos medibles más que esos que están en la sigma álgebra generada por esas dos familias. Bueno, antes de ver la demostración de este resultado, una observación. Fíjense que un subconjunto de conjunto total F tiene medida exterior cero. Si tiene medida exterior cero, entonces, dada cualquier epsilon positiva, existe una colección infinita numerable de elementos del álgebra cuya unión cubre al conjunto y tal es que la suma de sus medidas o cuasimedidas es menor que epsilon. Sí, esto viene de la definición de medida exterior. Pero esto nos lleva, fíjense que aquí
no interviene la medida exterior. Entonces esto nos lleva a esta definición, que si tenemos un conjunto, un álgebra de subconjuntos de ese conjunto y una función definida sobre el álgebra, o sea, una cuasimedida, vamos a decir que un conjunto B contenido en F tiene medida 0 con respecto a μ0, o bien una medida μ0, 0. Si pasa esto que está acá, es decir, si dada cualquier epsilon positiva, existe una colección infinita numerable de elementos del álgebra cuyo non cubre el conjunto y tal es que la suma de sus medidas es menor que epsilon. Como les decía, en esta definición ya no interviene la medida exterior, únicamente interviene la cuasi medida μ0. Y entonces, bueno, tenemos una definición similar a la de conjunto de medida cero en el caso de los números reales. Recuerden que un conjunto de números reales tiene medida cero, si dado cualquier epsilon positiva, existe una familia finita o infinita numerable de intervalos abiertos, cuya unión cubre a ese conjunto y tal es que la suma de sus longitudes es menor que epsilon. Entonces aquí tenemos un conjunto de medida cero, la definición de un conjunto de medida cero, con respecto a una cuasimedida. Y bueno, si aplicamos el proceso de extensión de Karateodori, definiendo la medida exterior con esa cuasimedida, es inmediato que un conjunto B contenido en F tiene medida exterior 0, si solo si tiene medida μ0, 0. De manera que lo que concluimos antes es que el teorema de extensión de Karateodori nos da una medida definida sobre una sigma álgebra que contiene a todos los elementos del álgebra sobre la que está definida la cuasimedida y a todos los conjuntos de medida 0 con respecto a esa cuasimedida. ¿Sí? Bueno, entonces como les decía, bueno, lo que vamos a ver es que en el caso de que la medida sea la medida que se obtiene con el proceso de extensión de Karateodori sea sigma finita, no hay más conjuntos medibles más que esos que acabo de mencionar. Los que están en la sigma álgebra generada por el álgebra, en donde está definida la cuasimedida, y los conjuntos de medida cero con respecto a esa cuasimedida. Bueno, en particular, cuando la medida es finita, si la medida del total es finita, es un número finito, es un número real, entonces vamos a ver que en ese caso, dado cualquier conjunto medible, existe un conjunto en la sigma generada por A y un conjunto de medida cero, tal es que la unión de esos dos conjuntos es el conjunto E, y de tal manera que esos dos conjuntos son ajenos. Es decir, hay un conjunto B que pertenece a la sigma generada por A que está contenido en E, de tal manera que la diferencia entre E y B, la diferencia E menos B, tiene medida cero con respecto a la cuasimedida. Y ya esto implica en particular que los conjuntos medibles son aquellos que están en la sigma generada por la sigma álgebra, por el álgebra A, y los conjuntos de medida cero con respecto a la cuasimedida. Bueno, vamos a probar este resultado. Es relativamente simple. Vamos a trabajar con el complemento. Tenemos un conjunto medible. Entonces, bueno, el complemento es medible. Y bueno, como la medida es finita, este complemento tiene medida finita. Entonces, vamos a tomar una cubierta del complemento de de tal manera que la suma de las medidas de los elementos de esa cubierta sea menor que la medida del complemento de E más 1 entre N. Esto se puede hacer porque esta medida, que es la medida exterior, es el ínfimo de todas estas sumas. Entonces, dada cualquier epsilon, en particular dada 1 entre N, existe esta cubierta. Y bueno, vamos a tomar a la unión de todos los elementos de esta cubierta. Entonces, fíjense que si esta unión, como estos elementos son del álgebra, esta unión está en la sigma álgebra generada por el álgebra, y la medida de la diferencia, bueno, cualquiera de estos conjuntos contiene E, todos son cubiertos de A y complemento, entonces son cubiertas de complemento, y la medida de AN menos el complemento de E
pues es la diferencia de las medidas, porque está contenido en este, pero por la sigma subjetividad, la medida de AN es menor o igual que la suma de estas medidas, y esta la dejamos igual, pero tomamos estas cubiertas de tal manera que esto sea menor que 1 entre n. Entonces ya tenemos un conjunto en la sigma generada por A, cuya medida difiere de EN, del E complemento, perdón, en menos que 1 entre n. Bueno, pues lo que resta es entonces tomar la intersección de todos estos conjuntos AN. Todos contienen E complemento, entonces la intersección también contiene A E complemento. Y bueno, pues la medida de A menos E complemento va a ser menor o igual que cualquiera de estas medidas, que es menor que 1 entre n, de manera que se tiene que la medida de A menos el complemento de E es menor que 1 entre n para cualquier n, por lo tanto la medida de este conjunto pues es 0. ¿Sí? Entonces, si llamamos B al complemento de A, o sea, esto es para el complemento, ¿no? Entonces ahora nos vamos a los complementos para tener el resultado sobre E. Entonces vamos a definir B como A complemento. Entonces ahora esta B está contenida en E. Acá esta A contiene A de complemento. Entonces el complemento de A está contenida en E. El complemento de A está contenido en E. Y la medida de E menos B, pues es lo mismo que la medida de A menos C complemento, que es 0. Entonces la medida de menos B es 0, entonces bueno, definimos C como E menos B, y ya tenemos que E es la unión de B y C, y B y C, la intersección es vacía, B está en la sigma generada por A, y la medida de C es 0. Entonces ya acá nos acercamos por afuera, digamos, lo que hicimos fue acercarnos por afuera a E complemento, y luego tomando complementos ya nos estamos acercando por adentro al conjunto E mediante este conjunto B. O sea, este conjunto B está contenido en E, mientras que la contiene A de complemento. Y bueno, esto lo pudimos hacer así, de manera muy simple, gracias a que tenemos una medida finita. Bueno, en el caso de que la medida sea sigma finita, vamos a tener un resultado análogo, pero ya no vamos a poder asegurar que nos podemos acercar por adentro del conjunto E, sino que vamos a demostrar que en el caso de que la medida mu sea sigma finita, dado cualquier conjunto medible E, existe un elemento de la sigma álgebra generada por A y un conjunto C de medida 0, tales que igual a menos C. O sea, en este caso, A contiene a E, pero quitándole a A el conjunto de medida 0, obtenemos E. Si nos acercamos a E por afuera. No, en este caso no podemos tomar el complemento porque el complemento no necesariamente tiene medida finita, entonces no vamos a poder, no vamos a poder hacer lo que hicimos en el caso del resultado anterior. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es, como la medida es sigma finita, estamos asumiendo que mu es sigma finita, eso quiere decir que existe una sucesión de conjuntos medibles ajenos por parejas, cuya unión es el conjunto total F, y de tal manera que la medida de cada uno de estos conjuntos es finita. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es lo que hicimos en el resultado anterior, para restringiéndonos a cada uno de estos conjuntos FK. Entonces tenemos un conjunto E medible y una unión de conjuntos medibles, una colección de conjuntos medibles cuya unión es el total. Entonces vamos a llamar EK a E intersectado con FK. Obviamente la unión de todos los EKs es E. Y bueno, vamos a trabajar primero con cada uno de estos EKs. Como EK es medible, entonces existe fíjense, no solo es medible, sino que su medida es finita, porque como FK tiene medida finita, pues ha intersectado con FK tiene medida finita. Entonces EK es medible, su medida es finita, entonces otra vez, como la medida exterior de EK es el ínfimo de estas sumas, donde esta suma está tomada sobre todas las cubiertas de K, entonces dada una n cualquiera, un número natural n, podemos tomar una cubierta de EK, de tal manera que la suma de las medidas de los elementos de esa cubierta sea menor que la medida de EK más una epsilon que nos demos. En este caso nos conviene tomar 1 entre n por 2 a la k,
porque vamos a hacer primero una suma sobre las Ks, o sea, vamos a considerar una unión, y ahí vamos a tener una suma sobre las Ks, y luego vamos a hacer el mismo procedimiento que antes, vamos a tomar una intersección para obtener un conjunto de medida cero. Bueno, entonces, vamos a llamar a la unión sobre estas J, porque aquí tenemos para cada N y cada K, tenemos una colección de conjuntos del álgebra, cuya unión cubre al conjunto de K. Entonces vamos a llamar a la unión de esos conjuntos como ANK, entonces es un elemento de la sigma álgebra generada por A, y ese elemento contiene AEK, esta es una cubierta de EK. Y además, pues la medida de ANK menos EK, que es la medida de la diferencia, porque es la diferencia de las medidas, perdón, porque este está contenido en este, y nuevamente por la sigma subaditividad, esto es menor o igual que la suma de las medidas de estos que están aquí, menos mu de EK, pero tomamos esta cubierta de tal manera que esto sea menor que 1 entre n por 2 a la k. Entonces, tenemos eso, ¿no? La medida de AN menos EK es eso. Entonces, aquí, bueno, en palabras, para cada k en n tenemos un conjunto ANK en la sigma generada por A, el cual contiene a EK y cuya medida difiere de EK en menos que este número, 1 entre n por 2 a la k. Bueno, entonces, vamos a juntar las cubiertas de los conjuntos EK, ¿sí? O sea, para cada n tenemos una cubierta, entonces vamos a juntar, bueno, tenemos una cubierta y un conjunto en la sigma generada por A, que sería este. Vamos a juntar todos estos ANs para cada K, entonces definimos el AN, juntamos perdón, al revés, vamos a fijar N y vamos a considerar la unión sobre todas las Ks, ¿sí? La unión sobre todas las Ks para obtener el conjunto E. Entonces, llamamos AN a la unión sobre las Ks de estos conjuntos. Entonces, como cada uno de estos contiene a EK, la unión de los EKs es E, entonces está contenido en AN, porque AN es la unión sobre K de estos conjuntos. Entonces, E está contenido en AN. Y la diferencia de AN y E es AN menos esta unión, que está contenida en la unión de estos que están aquí. Y entonces, nuevamente por la sigma subaditividad, la medida de AN menos E es menor o igual que la suma de las medidas de estos que están aquí, pero eso los tomamos de tal manera que su medida sea menor que 1 entre n sobre 2 a la k, de manera que al sumar esto sobre las k, pues obtenemos 1 entre n. Entonces ya estamos ya estamos prácticamente en la situación del resultado anterior. Entonces para cada n número natural tenemos un conjunto AN en la sigma generada por A, el cual contiene a E y cuya medida difiere de E en menos que 1 entre N. ¿Sí? Y bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer pues es intersectar todos esos conjuntos AN para obtener un conjunto A en la sigma generada por A, ahora que contenga E. Como todos estos contienen a E, entonces la intersección también va a contener a E, y su medida pues va a ser menor que 1 entre n para toda n, por lo tanto su medida va a ser 0. Entonces, bueno, pues aquí definimos A como la intersección de todos esos conjuntos a n. Entonces, esta intersección pues pertenece a la sigma generada por A, una sigma que encerrada uniones numerables e intersecciones numerables. Esta A contiene a E, porque todos los AN lo contienen a E, y A menos E, pues está como A es la intersección de todos, entonces A menos E está contenido en AN menos E, de manera que la medida de A menos E, pues es menor o igual que la medida de AN menos E, pero este es menor o igual que 1 entre N, y esto pasa para cualquier N, por lo tanto la medida de A menos E es 0. Entonces, bueno, pues si definimos C como A menos E, entonces, pues ya lo tenemos, ¿no? Porque A menos C tiene medida 0, entonces C igual a menos C tiene medida 0, y E es la unión de A, perdón, E es la diferencia de A y C. O sea, si a A le quitamos C, pues obtenemos precisamente el conjunto E. Y bueno, entonces ya está demostrado el resultado que si la medida mu que se obtiene por el proceso de extensión de Carateo-Dori es sigma finita, entonces
dado cualquier conjunto medible, existe un elemento de la sigma generada por A y un conjunto C de medida cero, tales que es la diferencia de estos dos. Y nuevamente, entonces aquí vemos que la familia, la sigma álgebra de los conjuntos medibles coincide exactamente con la sigma álgebra generada por el álgebra sobre la cual está definida la cuasi medida y los conjuntos de medida cero con respecto a esa cuasi medida. ¿Sí? Cualquier elemento medible se obtiene como la diferencia de un elemento de la sigma generada por A y un conjunto de medida cero. Entonces ya tenemos perfectamente caracterizados a los conjuntos medibles. Y bueno, ese es el resultado que les había anunciado. Y bueno, entonces como corolario se tiene que si mu es sigma finita, la sigma álgebra de los conjuntos medibles es la sigma álgebra generada por A y los conjuntos de medida cero. Y bueno, tenemos un resultado adicional que es este que está aquí, que dice que todo conjunto de medida exterior cero está contenido en un conjunto B que pertenece a la sigma álgebra generada por A de medida exterior cero. Bueno, este es un resultado adicional que se obtiene fácilmente. O sea, la demostración es bastante sencilla. Tenemos un conjunto de medida exterior cero y para cada número natural tenemos una cubierta, una colección finita numerable de elementos del álgebra que cubran a este conjunto A de medida exterior cero y tales que la suma de sus medidas o sus cuasi medidas de los elementos de esa cubierta sea menor que 1 entre n. Entonces, si definimos Bn como la unión de estos conjuntos ANK sobre las Ks y B a la intersección de los Bns, similar a lo que hicimos antes, entonces este elemento B está en la sigma generada por A, tiene medida exterior cero y además este conjunto A que está contenido en esta unión para cualquier n, entonces está contenido en este conjunto B. Entonces, efectivamente, todo conjunto de medida exterior cero está contenido en un conjunto B que pertenece a la sigma álgebra generada por A, que tiene medida exterior cero. Aquí medida exterior cero se puede reemplazar por conjunto de medida cero con respecto a la cuasi medida. Vamos a pasar ahora a la última parte de esta sesión, la cual se refiere al concepto de sigma álgebra completa con respecto a una medida. Aquí tenemos la definición: si tenemos un conjunto cualquiera y una sigma álgebra subconjuntos de ese conjunto y una medida sobre esa sigma álgebra, vamos a decir que la sigma álgebra es completa con respecto a la medida si contiene, es decir, si esta sigma álgebra contiene a todos los subconjuntos de los conjuntos de medida igual a cero. Este es un concepto importante. Recuerden que cuando Jordan desarrolló su teoría del contenido, él mostró que en su procedimiento lleva a que todos los subconjuntos de los conjuntos de contenido cero también tienen contenido cero y entonces tienen contenido, es decir, están dentro de los conjuntos que son medibles en el sentido del contenido. Cuando Borel desarrolla su teoría de la medida, no incluye a los subconjuntos de los conjuntos de medida cero, a pesar de que él había introducido el concepto de conjunto de medida cero. Y entonces él consideraba como más general la teoría de Jordan, porque al incluir a los subconjuntos de los conjuntos de medida cero, en particular todos los subconjuntos del conjunto de Cantor, tienen contenido. Y como el conjunto de Cantor tiene la misma cardinalidad que el conjunto de los números reales, entonces la familia de los conjuntos que tienen contenido, pues tiene, su cardinalidad es igual a la de todos los subconjuntos de los números reales. En cambio, los conjuntos que Borel consideraba como medibles, pues son los que ahora se conocen como borelianos, los cuales tienen una cardinalidad igual a la de los números reales. Y bueno, ya cuando Levet desarrolla su teoría de la medida, con el concepto de medida exterior,
pues ahí se ve también que todos los subconjuntos de los conjuntos de medida cero también van a resultar ser medibles, ¿sí? De hecho, aquí escrito, la sigma álgebra formada por los conjuntos medibles es completa con respecto a las medidas mu, la que se obtiene con el procedimiento de Karateo-Dori, que se obtiene aplicando el teorema de extensión de Karateo-Dori, ya que todo su conjunto de un conjunto de medida exterior cero tiene también medida exterior cero, así que es medible. ¿Sí? Entonces, al aplicar el teorema de extensión de Karateo-Dori, lo que obtenemos es una medida definida sobre una sigma álgebra completa, es decir, todos los subconjuntos de los conjuntos de medida cero son medibles y su medida es igual a cero. ¿Sí? Entonces, siempre que se aplique el teorema de extensión de Karateo-Dori, vamos a obtener una medida definida sobre una álgebra, sobre una sigma álgebra completa. Ahora, de manera general, cuando una sigma álgebra no es completa con respecto a una medida, esa sigma álgebra se puede completar. Y aquí está la manera en que se completa. Definimos H como la familia de conjuntos. Bueno, si tenemos una sigma álgebra que no es completa con respecto a una medida nu que está definida sobre esa sigma álgebra, vamos a definir H como la familia de conjuntos B que estén en esa sigma álgebra, tales que su medida es cero. Entonces, vamos a definir a la familia G como la familia, vamos a definir a G como la familia de conjuntos de la forma A unión E, donde A está en G0 y E es un subconjunto de un conjunto B en H. Fíjense, no de un elemento B en H, sino E es el subconjunto de un conjunto B en H. Bueno, la familia de conjuntos de este tipo forma una sigma álgebra de subconjuntos de G. Vamos a demostrar que efectivamente esta familia G que hemos definido forma una sigma álgebra de subconjuntos del conjunto G, del cual tenemos la sigma álgebra. Bueno, primero que el conjunto total G pertenece a esa familia, pues es inmediato porque los elementos de esa familia son de la forma A unión E, con A en G0, y E un subconjunto y un conjunto de medida cero, que está en G0 y que tiene medida cero. Entonces, bueno, pues podemos tomar para A el mismo conjunto G, que está en G0, y para E el vacío, que está en H. Entonces ya se tiene inmediatamente que G pertenece a la familia G. Ahora, que G cerrado bajo uniones numerables también es inmediato, porque si tenemos una familia infinita numerable de elementos de este tipo, digamos AK unión EK, entonces uniendo los conjuntos AKs y uniendo los conjuntos EKs obtenemos un conjunto A que va a estar en G0 y un conjunto E que va a ser un subconjunto de un conjunto de medida cero. Entonces, esta familia es cerrada bajo uniones numerables. Bueno, entonces lo que resta probar es que esta familia es cerrada bajo complementos. Bueno, vamos a demostrar, vamos a tomar un conjunto C en esta familia, es decir, de la forma A unión E, donde A está en G0, y E es un subconjunto de un conjunto B que pertenece a H, es decir, que está en G0 y cuya medida es 0. Bueno, entonces veamos cuál es el complemento. El complemento de C, pues como C es A unión E, es el complemento de la unión, esto es la intersección de los complementos, y eso lo podemos expresar de la siguiente manera. El complemento lo podemos poner como el complemento intersectado con B unión B complemento. Aquí lo que tenemos es el total, es G. Entonces el complemento intersectado con esto, pues es el complemento. Y bueno, aquí desarrollamos esto es el complemento intersectado con el complemento intersectado con B, aquí está, y el complemento intersectado con B complemento. Pero como E está contenido en B, entonces el complemento contiene a B complemento, de manera que la intersección de complemento y B complemento es B complemento. Bueno, ya tenemos entonces esto que está acá, es igual a esto que está acá abajo. Ahora desarrollamos esto. A intersectado con esta unión es A intersectado con B complemento, unión A intersectado con esta parte, es decir, B complemento intersectado con B. Ahora,
Como A y B, fíjense que A está en G0, B también está en G0. Entonces, A complemento interseccionado con B complemento está en G0. Y este conjunto que está aquí, pues está contenido en B, que está en H. Entonces ya tenemos que ese complemento es de la forma un conjunto en G0, unión, un conjunto que está contenido en un conjunto de H. Por lo tanto, ese complemento también pertenece a G. Y bueno, esto prueba que G efectivamente es una sigma álgebra. Y bueno, se puede ver inmediatamente por la forma en que son los elementos de G, que esta sigma álgebra G es la sigma álgebra generada por G0 y los subconjuntos de los conjuntos B en G0 que tienen medida 0. Esto es inmediato de la forma en que tiene. Bueno, ya tenemos definida la sigma álgebra que contiene a todos los subconjuntos de los conjuntos de medida 0. Lo que nos falta es extender la medida nu, que está definida sobre G0, a esta sigma álgebra G. Pero como los elementos de la sigma álgebra G son de la forma A unión E, con A en G0 y E un subconjunto de un conjunto de medida 0, pues definimos nu de este elemento como nu de A. Ahora vamos a ver. Si tenemos un elemento G, un elemento C en G de medida 0, entonces ese elemento C tiene la forma de los elementos de G, A unión E, donde A está en G0 y está contenido en B con B en H, o sea, B de medida 0. O sea, B en G0 de medida 0. Ahora, ¿cuánto vale nu de A? Como nu de A es nu de la unión, y la unión es C, pues entonces nu de A es 0. Entonces es un elemento de G0 cuya medida es 0, entonces está en H. De manera que entonces la unión de estos dos, de A y B, está en H. En resumen, si tenemos un elemento C en G, entonces C es de la forma A unión E con E contenido en B, y considerando que nu de C es 0, entonces la unión de A y B tiene medida 0. Tenemos entonces un elemento D contenido en C, como C es A unión E, y E está contenido en B, entonces D está contenido en la unión. Pero la unión es un elemento de H, y los elementos de G son aquellos de la forma un elemento de G0 unido con un elemento que está contenido en un conjunto de H. Ya este está en H, entonces D, pues lo podemos expresar, si quieren, como el vacío unión D. El vacío está en G0 y D está contenido en este conjunto que está en H. Por lo tanto, D pertenece a la sigma álgebra G y entonces G es completa con respecto a nu. Todos los subconjuntos de los conjuntos de medida 0 pertenecen a la sigma álgebra. Y bueno, también esto mismo muestra que si tenemos un elemento de G de medida 0, entonces ese elemento, como decía antes, está contenido en la unión de dos conjuntos que están en H. Pero esos dos conjuntos que están en H, su unión está en G0. Entonces C está contenido, este conjunto C de medida 0 está contenido en un conjunto de medida 0 que está en G0. Es decir, todo conjunto C en G de medida 0 está contenido en un conjunto D en G0 de medida 0. Y bueno, estas son algunas de las propiedades que tienen las medidas que son completas, las sigmas álgebras son completas con respecto a una medida. Y bueno, repito, aquí lo más interesante es que si aplicamos el teorema de extensión de Carateo-Doli, lo que obtenemos es una sigma álgebra de conjuntos medibles, una medida sobre la sigma álgebra, y esa sigma álgebra resulta ser completa con respecto a la medida que se obtiene aplicando el teorema. O sea, siempre se va a obtener una sigma álgebra completa. Ahora, en el caso en el que tengamos que la medida que nos da el teorema de extensión de Carateo-Doli sea sigma finita, ahí recuerden que entonces los conjuntos, la sigma álgebra de los conjuntos medibles, la sigma álgebra formada por los conjuntos medibles es la sigma álgebra generada por el álgebra en el que está definida la cuasimedida,
y los conjuntos de medida exterior cero. Entonces, retomemos este enunciado del teorema extensión de carácter de Dorier con la notación que está ahí. Entonces vamos a llamar nu a la medida mu restringida a la sigma álgebra generada por A. Aquí, esta sigma álgebra, pues no necesariamente es completa con respecto a esta medida, pero la podemos completar con el procedimiento que vimos arriba. Si la completamos con respecto a nu, obtenemos la sigma álgebra generada por el álgebra, lo que acabo de decir acá arriba, y acá arriba, G es la sigma generada por el álgebra y los subconjuntos de los conjuntos de medida cero. Entonces, esta sigma álgebra, G, está generada por la sigma álgebra generada por A y los subconjuntos de los conjuntos B en sigma de A de medida cero. Pero por la proposición, esta que demostramos acá al final, esta que dice que si tenemos todo conjunto de medida exterior cero está contenido en un conjunto B de la sigma álgebra generada por A de medida exterior cero, entonces todo conjunto de medida exterior cero está contenido en un conjunto B de sigma de A de medida cero. Entonces, pues esta G pues viene haciendo la sigma álgebra generada por A y los conjuntos de medida exterior cero. Pero como estamos en el caso de una mu sigma finita, entonces esta G es precisamente la sigma álgebra F, la que nos da el teorema de extensión de Carateo-Dorier, formada por los conjuntos medibles. Y la extensión de nu a mu, la extensión de nu definida sobre la sigma generada por a la sigma álgebra completa, pues es la medida mu que está definida sobre, es decir, se recupera, si restringimos la medida de la sigma álgebra generada por A y la completamos, pues llegamos a lo que se llega con el teorema de extensión de Carateo-Dorier. Pero repito, aquí lo interesante es que con el teorema de extensión de Carateo-Dorier se llega directo a esta sigma álgebra que es completa con respecto a la medida mu.